Magallanes se forjaba colosales proyectos para el futuro. En su opinión, la isla de Cebú podía convertirse en un excelente punto de apoyo para la dominación española en todas aquellas regiones. El 14 de abril se entrevistó con el jefe indígena y le anunció su intención de regresar con una flota aún más numerosa. Magallanes lo convertiría en el jefe más poderoso de aquellas islas, puesto que se mostraba dispuesto a abrazar la religión cristiana. A continuación se desarrolló la ceremonia de la conversión. Se erigió una cruz de gran tamaño en un lugar despejado, y Magallanes advirtió a los indígenas que debían rezar todos los días ante ella. Después mandó que se adelantara el jefe y lo bautizó, junto con 500 de sus hombres. A la semana siguiente fueron bautizados otros habitantes de Cebú e islas vecinas. En una isla próxima a Cebú gobernaba un jefe que se oponía a dejarse bautizar. Magallanes decidió castigarlo y anunció a los marinos que iba a emprender personalmente una expedición contra aquel reyesuelo recalcitrante. Los indígenas atacaron y los españoles respondieron con fuego de mosquetería, aunque sin resultado, ya que los nativos se lanzaron al asalto y un venablo envenenado alcanzó a Magallanes en un pie. El pánico se apoderó de sus hombres. La mayoría huyó y solo unos pocos permanecieron junto a su comandante. La refriega fue encarnizada. Por 2 veces a Magallanes le arrancaron el casco. Por último, después de una defensa heroica que duró 1 hora, una lanza lo hirió en pleno rostro. Un momento después fue acribillado a lanzadas. Los españoles que quedaron en la isla fueron todos asesinados y los indígenas derribaron la cruz levantada por Magallanes. El resto de los expedicionarios quemaron una de las naves para proseguir el viaje con las otras 2, la Trinidad y la Victoria. Con ellas llegaron a las Molucas y el 8 de noviembre de 1521 echaron el ancla frente a una de las islas del archipiélago, donde el jefe local los recibió amistosamente. Trataron de averiguar qué beneficios podrían conseguir en estas islas, que producían jengibre, arroz, coco, bananas, almendras, granadas, caña de azúcar, melones y otras muchas cosas. Obtuvieron cantidades considerables de especies a cambio de tejidos, cuchillos y tijeras que les quedaban. La primera vuelta al mundo. En diciembre descubrieron que la Trinidad hacía agua y necesitaba ser reparada. Decidieron entonces enviar a España la Victoria por el Cabo de Buena Esperanza, mientras que la Trinidad, una vez reparada, podría rumbo al este. Ambas naves tuvieron suerte muy diversa. La Trinidad se hizo la vela hacia el este en abril de 1522, pero ya no estaba en condiciones de atravesar una vez más el Océano Pacífico. Pésimas condiciones atmosféricas le hicieron apartarse de su rumbo, y a los 5 meses de navegación se hallaban a unos 42 grados norte, donde los navegantes sufrieron una terrible tormenta que duró 12 días con sus noches. El estado de ánimo de la tripulación obligó al capitán a regresar a las Molucas, pero al llegar allí, los españoles cayeron en manos de los portugueses, que se apoderaron del cargamento y apresaron a la tripulación. Los marineros españoles fueron llevados de un sitio a otro hasta que en 1526 fueron a parar a Lisboa, donde sufrieron otros 7 meses de cautiverio. Cuando el emperador Carlos V consiguió su libertad, solo quedaban 4 con vida. La fortuna fue más favorable a la Victoria. La nave abandonó el archipiélago indonésico el 13 de febrero de 1522 a las órdenes de Juan Sebastián Elcano, con un cargamento de 35 toneladas de especies, dejando atrás Malasia. Elcano navegó hacia el suroeste y a principios de mayo la Victoria avistaba las costas orientales de África. El 19 del mismo mes el barco dobló con muchas dificultades el Cabo de Buena Esperanza y se dirigió hacia el norte. El 6 de septiembre de 1522 entraba la Victoria en el puerto español de Sanlúcar de Barrameda, con unos marineros tan agotados que fueron incapaces de conducir la nave a Sevilla, remontando el Guadalquivir, y solicitaron ayuda, pero la grandiosa hazaña estaba realizada. Se había dado por vez primera la vuelta al mundo. España había perdido toda esperanza de volver a ver a sus valerosos hijos, a quienes recibió jubilosamente. Carlos V oyó con satisfacción que el rey de las Molucas estaba dispuesto a someterse, y cuando Elcano se presentó en la corte se le adjudicó una pensión anual de 500 ducados, que no percibió jamás. En cuanto a la venta del cargamento, bastó para cubrir los gastos de la expedición y dejó algún beneficio. La gloria de Elcano emulaba la de Colón en su primer viaje, aunque algunos consideraban que el verdadero héroe de la expedición fue Magallanes, y otros historiadores lo llaman el más grande navegante de la historia. Elcano recibió un escudo de armas en que aparecía diseñado el globo terrestre con un lema: Primus circumdebit me, el primero que me rodeaste.
Los castellanos someten América. La conquista de México. Hernán Cortés, un héroe de leyenda. He venido aquí para encontrar oro, y no para trabajar la tierra como un simple labriego. Así debió expresarse Cortés cuando a su llegada a Haití le aconsejaron no hacerse demasiadas ilusiones. Hernán Cortés nació en 1485 en Medellín, Badajoz, de familia noble arruinada. En 1499 estudió leyes en Salamanca, pero 2 años más tarde regresaba a Medellín sin haber demostrado afición al estudio. Siguiendo su espíritu aventurero, intentó embarcarse rumbo a América en una expedición dirigida por Nicolás de Obando, pero sufrió un accidente en Sevilla y hubo de desistir. En la primavera de 1504 consiguió al fin embarcar en Sanlúcar de Barrameda y una vez en tierra americana desempeñó algunas misiones a las órdenes de Diego de Velázquez. La extraordinaria capacidad que mostró en todas sus actuaciones fue precisamente el motivo por el cual el gobernador de Velázquez empezó a recelar del joven extremeño. El historiador Bernard Díaz de Castillo dice de Hernán Cortés que era apacible en su persona y bien quisto y de buena conversación. Cuba, la mayor y más occidental de las grandes Antillas, fue conquistada por los españoles en 1511. Cortés, que había procurado participar en aquella conquista, recibiendo como botín extensas propiedades, se estableció en Cuba e hizo fortuna. Diego de Velázquez, conquistador y primer gobernador de la isla, fue quizás excelente administrador, pero pretendía extender la dominación española hasta el continente americano. Por iniciativa suya, llegaron algunas expediciones a la península de Yucatán, si bien no parecía dispuesto a desempeñar el papel de héroe de la leyenda. Aquella fue la oportunidad que Cortés esperaba. De Velázquez le confió el mando de una de las expediciones. Cortés vendió sus tierras y ofreció participar en los gastos de la empresa con sus propios fondos. Un día, de Velázquez y Cortés se paseaban por la orilla del mar cuando un desconocido se precipitó hacia el gobernador gritando: «Excelencia, guardaos de ese Cortés, llegará el día en que tendréis que perseguirlo». Parece que el incidente impresionó a de Velázquez, que ya había comprobado la obstinación y el espíritu de independencia de Cortés. Este apresuró los preparativos de la marcha y se hizo a la vela sin avisar al gobernador. Desde aquel momento, la ruptura entre Cortés y de Velázquez fue un hecho consumado. Cortés llevaba en 11 naves unos 500 oficiales y soldados, unos 100 marineros y 200 servidores indígenas. Disponía además de 10 cañones y 16 caballos. Pronto comprobarían que estos últimos eran particularmente útiles para sembrar el pánico entre los indígenas del continente, ya que el caballo era un desconocido en América. La escuadra bordeó el Yucatán. Al llegar a la desembocadura de un río en Tabasco, Golfo de México, Cortés decidió realizar un desembarco, empresa más fácil de decir que de ejecutar. Los indígenas se mostraron hostiles. Cortés hubo de entablar un combate sangriento. Cuando parecía que los españoles iban a ser abrumados por los indígenas muy superiores en número, estos fueron presa del pánico ante la aparición de la caballería. Conseguida la victoria, Cortés tomó solemnemente posesión del país en nombre del rey de España y luego hizo bautizar a todos los indígenas que pudo. Tras este primer desembarco en el continente americano, Cortés prosiguió su viaje y el 21 de abril de 1519 llegó a la isla de San Juan de Ulúa. Pasó de nuevo al continente y tuvo contacto con un jefe indígena que le informó de algunos datos interesantes. Aquellas comarcas se hallaban bajo la autoridad del poderoso soberano Moctezuma, que gobernaba el imperio de los aztecas. Cortés respondió que su propio soberano era el rey más poderoso del mundo y que deseaba enviar un mensaje de su parte a Moctezuma. Por tanto, necesitaba saber dónde y cómo podría entrevistarse con el emperador azteca. El jefe local prometió transmitir a su señor el saludo de Hernán Cortés. Poco después llegaba una embajada del monarca azteca, dejando asombrados a los españoles. Recibieron obsequios de gran valor, en especial un casco lleno de polvo de oro y 2 discos, uno de oro y otro de plata, que representaban al sol y a la luna, todo lo cual impresionó profundamente a Cortés, que se propuso encontrar a toda costa un soberano capaz de hacer tales presentes. Moctezuma le comunicaba que se alegraba de oír el mensaje del rey de España, pero que el extranjero no debía molestarse en acudir a su encuentro. Por supuesto, Cortés hizo el sordo a la advertencia. Desde entonces su principal objetivo fue hallar el camino más corto hasta la capital del emperador azteca. Lo consiguió, si bien antes, en el lugar en que había desembarcado, fundó una colonia que recibe el nombre de Villa Rica de la Veracruz, la verdadera cruz, que aún conserva. Después barrenó sus barcos para que ninguno de sus hombres pensara en regresar a Cuba. Por fin, el 16 de agosto de 1519, se dirigió a pie hacia el interior en busca de la capital del misterioso emperador de los aztecas.
Cortés se pone en marcha. Antes de ordenar la marcha hacia la capital del Imperio Azteca, Cortés había enviado a Carlos V una delegación con ricos presentes y un mensaje o carta de relación en que describía con entusiasmo las posibilidades que ofrecía México, gestión que emprendió Cortés para precaverse de su enemigo y competidor, de Velázquez, cuyos agentes podían hacerlo caer en desgracia ante el emperador. La expedición abandonó las llanuras tropicales de la costa y se dirigió al interior, hacia las regiones más elevadas de México. La vegetación exuberante del litoral desapareció, sustituida por bosques de abetos, mientras que en el horizonte centelleaban cumbres nevadas de donde soplaban vientos fríos que refrescaban y purificaban la atmósfera. Cortés sabía que en aquellas regiones vivían los tlaxcaltecas, reino que había rechazado con orgullo el yugo de los aztecas y a los que pensaba atraerse como aliados contra Moctezuma. Con su reducido ejército avanzó hasta la frontera de aquel reino. «Señores, seguid la cruz», gritó enarbolando su estandarte y señalando el territorio de los tlaxcaltecas. Una ayuda eficaz, valiosa y ciertamente muy agradable fue para Cortés la de la india Malitzin o Malinche, más conocida por el nombre de Doña Marina, hija del cacique Tetzcoatzinco, hecha prisionera en Tabasco, que fue a la vez intérprete, secretaria, diplomática, agente de espionaje, embajadora y a mejor abundamiento amante de Cortés, de quien tuvo un hijo llamado Martín. Conocía los idiomas náhuatl y maya y en septiembre de 1519 descubrió una conspiración de los indígenas de Cholula contra los españoles, que se apresuró a comunicar a Cortés, salvándoles la vida a él y a sus compañeros. Fugaz sombra histórica que parece figura de leyenda, brilló unos instantes junto al gran conquistador y desapareció de la escena después de la conquista de México sin dejar más recuerdo. Al principio no hubo dificultades, pero días más tarde los españoles se vieron cercados de repente por fuerzas mucho más numerosas que las suyas. Eran los tlaxcaltecas, que no tenían intención de dejar libre paso a los invasores extranjeros. La situación era crítica para los españoles. Probablemente no se hubieran salvado de no infundir su caballería y sus cañones extraordinario terror a los indios, que, paralizados tras los dos combates, desesperando de vencer a tan espantoso enemigo, enviaron al campamento de Cortés una embajada pidiendo gracia. La victoria española alcanzó enorme resonancia en todo México, pues los tlaxcaltecas eran considerados invencibles. La noticia aterrorizó a Moctezuma, quien envió nuevos embajadores a Cortés e intentó una vez más impedir la visita del español. Cortés ni siquiera se dignó responder, ya que, entonces, menos que nunca pensaba renunciar a su plan. El camino de Tenochtitlán quedaba abierto a los españoles y en noviembre de 1519 flanqueaban el gran puente que unía por el sur la ciudad a la orilla del lago. En una carta de relación a Carlos V, Cortés refiere así su dramático encuentro con Moctezuma. Al tiempo que yo llegué a hablar al dicho Moctezuma, quitéme un collar que llevaba de margaritas y diamantes de vidrio, y se lo eché al cuello, y después de haber andado la calle adelante, vino un servidor suyo con 2 collares de camarones envueltos en un paño que eran hechos de huesos de caracoles colorados, que ellos tienen en mucho, y cada collar colgaban 8 camarones de oro, de mucha perfección, tan largos casi como un geme. Como se los trujeron, se volvió a mí y me los echó al cuello, y tornó a seguir por la calle en la forma ya dicha, hasta llegar a una muy grande y hermosa casa, que él tenía para nos aposentar, bien aderezada. Y allí me tomó por la mano y me llevó a una gran sala, que estaba frontera a un patio por donde entramos. Allí me hizo sentar en un estrado muy rico que para él tenía mandado hacer, y me dijo que le esperase allí, y él se fue. Y dende a poco rato, ya que toda la gente de mi compañía estaba aposentada, volvió con muchas y diversas joyas de oro y plata, y plumajes, y con fasta 5 o 6 mil piezas de ropa de algodón, muy ricas y de diversas maneras tejida y labrada. Los indígenas contaron así el encuentro de Cortés y Moctezuma. Así las cosas, llegaron los españoles hasta Soloco. Allí llegaron a su término. Allí está la meta. En este tiempo se engalana Moctezuma para ir a darles el encuentro. También los demás grandes príncipes, los nobles, sus magnates, sus caballeros, ya van todos a dar el encuentro a los que llegan.